Dios en esta mañana, que nos permite nuevamente estar aquí y poder a través de estos medios accesar a su hogar y llevarle palabras de bendición, palabras de restauración, palabras de liberación y fortaleza a través de este su programa semanal Evangelizando con Jesús. Un programa semanal evangelístico de la Iglesia de Dios, la Profecía Central, la cual se encuentra localizada en la Juan Rosario número 52, aquí en el San Luis, Distrito Municipal. La misma es pastoreada por nuestro obispo Inocencio Samboy. En esta mañana, agradecido de Dios por esta bella oportunidad, estaremos hablando sobre el reino y la identidad del reino. Porque dice la palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Como también dice la palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. A través de este medio de evangelización, nosotros tenemos que cumplir con el mandato, con la gran comisión, ir por el mundo y predicar el evangelio. Y así, aquel que escuchara, creyera y se arrepintiera, sería salvo. Pero nosotros lo que hacemos es sembrar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Por eso estaremos leyendo la palabra en el libro de Mateo 6, del 33 hasta el final. La misma se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día con su propio mal. Dios añada bendiciones a su palabra. Amantísimo Padre, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, porque a ti te ha placido, Señor, que estemos aquí en este espacio para así poder cumplir con ese mandato, esa comisión que tú has encomendado a cada uno de tus siervos, a cada uno de ese remanente que tú has escogido para ser testigo. Señor, en este momento nos humillamos ante tu presencia, porque solo así, humillándonos ante ti, podemos desactivar, podemos neutralizar, podemos subyugar todos los instintos carnales y a través de tu fortaleza, de tu espíritu, conectarnos a ti y recibir de ti lo que por gracia tú nos has de dar y poderle dar al hermano, al amigo, al prójimo, por gracia lo que tú nos has dado. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado, te pedimos que nos use de canal para aquellas almas que están sedientas de ti, que necesitan de ti, que están buscando de ti, que en este momento necesitan de esa palabra de aliento, de fortaleza, de liberación, de sanación, de aleluya, para poder así conocerte más a ti y tú ser glorificado en la vida de ellos. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén, amén. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás os será añadido. Como la semana pasada iniciamos un segmento, una serie de disertaciones sobre el reino. Porque cuando Jesús llegó, cuando nació Jesús, la gente entendía que había nacido el rey, la persona que lo iba a liberar. Pero ellos estaban esperando un rey terrenal.
Por eso cuando Jesús entró en el burrito, en el pollino, le tendieron ramas, le tendieron alfombra, le tendieron cuantas cosas alcanzaban para que pasara el rey. Lo recibieron como un rey. Pero después ese mismo pueblo, esa misma gente que le iban tendiendo las ramas, que le estaban dando la adoración y rindiendo los honores porque había entrado el rey, esa misma gente después era que decían crucificarlo. Y prefirieron a Barrabás, prefirieron un ladrón antes que él. Es por eso que nosotros nos hemos focalizado en la identidad del reino. Porque la misma persona que lo glorificaron, que se postraron ante él, reconociéndolo en sus entradas como el rey, fue la misma persona que después entendieron que el ladrón era más valoroso que él, porque prefirieron que soltaran a Barrabás y crucificaran a Jesús. Por eso es necesario conocer la verdad. En esta mañana hemos traído un texto que queremos leer, que dice que en cierta oportunidad escuché un relato acerca de un hombre que tuvo la extraña experiencia de descubrir quién era en realidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, sus padres lo habían entregado a otro para evitar que fuera a los campos de concentración en la Europa del Este, donde más adelante ellos encontrarían la muerte. Creció sabiendo que era un hijo adoptado, pero sin tener la información acerca de su padre biológico. Un día 3 personas se acercaron a su casa para revelarle que él era judío y contarle de la heroica acción de su padre para liberarlo de la muerte. Esto lo conmovió profundamente y desencadenó de inmediato una crisis de identidad. ¿Cómo debía sentirse? ¿Debía actuar de manera diferente? ¿Debería convertirse en un judío practicante? Estas preguntas provocaron cambio importante en su estilo de vida. Nuestra identidad como creyentes exige que vivamos de manera diferente. Nuestra identidad como creyentes exige que vivamos de manera diferente. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Satanás anda como león rugiente, buscando a quien engañar. Porque tan pronto tú caes en el engaño de Satanás, te devora, porque te saca de la cobertura del Padre Celestial. Porque lo que nos separa de Dios, lo que rompe la comunión con Dios, es el pecado. Por eso es que Dios ama el pecador, pero aborrece el pecado. Te decimos esto porque tenemos que pensar diferente. Atrévete a pensar diferente, porque cuando tú piensas diferente, tú vives diferente. Este relato que dice que ese niño creció a lo mejor en una familia muy diferente a la familia judía. Tenía costumbres diferentes, tenía vida diferente. Pero cuando se dio cuenta que era originalmente que sus padres eran judíos, se creó un conflicto de identidad en su vida. Porque se preguntaba, o vivo como judío o sigo viviendo como hasta ahora yo pensaba que era, a lo mejor hebreo o caldeo. Pero con eso nosotros te queremos decir que muchas veces nosotros no representamos lo que somos. Ese joven era judío, su padre era judío, pero se desenvolvió en un ambiente, en un hogar, en una cultura diferente a la judía. Nosotros somos forasteros en esta tierra. Vamos en tránsito hacia la morada, hacia la ciudad celeste, hacia la ciudad celestial. Y al ser forastero,
Nuestra cultura no es la cultura del mundo, sino la cultura del reino. Pero muchas veces nosotros vivimos, nos desenvolvemos, nos involucramos en esa cultura del mundo. Y esa cultura nos identifica. Y al identificarnos, perdemos la identidad del reino. Pero cuando dice la palabra que conocéis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando conocemos la verdad, entonces se nos presenta el conflicto que se le presentó a ese niño. Porque vivimos en este mundo y cuando venimos a los pies del Señor, que nos damos cuenta, que reconocemos que nosotros no somos de este mundo, entonces ahí tenemos que tomar la decisión. ¿A qué cultura debo responder? ¿Cuál es la identidad que debo asumir? Nosotros podemos observar que el niño se hizo interrogante. Nosotros cuando venimos a los pies del Señor, comenzamos un proceso, porque el proceso es paulatino y progresivo, pero sí tiene que agotarse. Porque si ese proceso no se agota, ese viejo hombre se mantiene vivo. Esa cultura se mantiene viva. Entonces no somos nuevas criaturas. Porque dice la palabra que cuando nosotros venimos a los pies del Señor, todas las cosas viejas pasan. Somos una criatura nueva. Lo que quiere decir, en cuanto a la identidad y a los rasgos culturales, que toda esa cultura del mundo pasan. Entonces somos hechos una nueva criatura. Pasamos a asumir la cultura del reino y a ser una figura, un ente, una criatura de Dios. Una criatura del Rey de Reyes. Por cuanto entonces asumimos nuestra posición, nuestra investidura de príncipe y sacerdote. En esta mañana nosotros te podemos remontar a Daniel y sus amigos. Observamos que Daniel, cuyo nombre significa Dios mi juez, y sus amigos fue llevado en cautividad a Babilonia. Pero dice que el rey, dice Nabucodonosor, era ambicioso en su expectativa de perfección. Procuró crear una especie de superhombre. Para ello decidió combinar de lo más distinguido de los nobles judíos una dieta alimenticia y una preparación cultural al mejor estilo caldeo. Dice, del mejor estilo caldeo, pero fue de los más distinguidos nobles judíos. Con tal objetivo, escogieron a Daniel y sus amigos, a quienes querían transformar por completo. No solo querían cambiarle sus costumbres, sino también su fe e identidad. De ahí que le dieron nuevo nombre caldeo. Daniel y sus amigos eran judíos, adoradores, servidores del Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero Nabucodonosor quería transportarle todo, cambiarle todo y llevarlo a la cultura caldea. A Daniel, cuyo nombre significa Dios mi juez, se le dio el apodo de Balsasar, príncipe de Babel. A Ananías, que significa Dios es misericordioso, recibió el nombre de Sadrach, que significa iluminado por el Dios Sol. A Misael, que significa ¿quién como Dios?, pasó a llamarse Mesá, que significa ¿quién como Beno? A Azarías, que significa Dios es mi ayudador, debía responder al nombre de Abednego, siervo del Dios Nego. ¿Qué podía esperarse de un cambio total así? Se le cambió la comida, se le cambió los nombres, pero no fueron nombres casuales, fueron nombres con objetivo, que el mismo nombre significara una adoración
a los Baales y una negación a su Dios. Pero no solo eso, también el sistema de adoración, ¿a quién debían de adorar? ¿Cuál era el objetivo? Cambiarle su costumbre, su cultura, su identidad. Pero dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Daniel propuso en su corazón mantenerse firme, porque él sabía en quién había creído. Y Daniel se propuso en su corazón no asumir esa transición a la cual se le quería someter. Tenía un costo, corría un riesgo. Pero Daniel sabía en quién había creído. Y dice la palabra que Dios es fiel con el fiel. Y Daniel se mantuvo y tuvieron muchos inconvenientes. Fueron encerrados, pero Dios estuvo ahí. Porque Daniel se propuso no perder su identidad, no perder su conexión con Dios. Porque cuando perdemos la identidad, cuando asumimos otra cultura que no es la nuestra, aleluya, cuando nosotros aquí como dominicanos asumimos una cultura anglosajona, africana o de cualquier otro país, nos identificamos como la cultura que representamos, nos identificamos como anglosajón o como africano o como puertorriqueño o como jamaiquino, pero menos como dominicano. Porque la identidad es lo que nos define. Por eso nosotros tenemos que siempre tener la identidad del reino de Dios, porque somos príncipes y sacerdotes. Esta situación que pasaron esos jóvenes, Daniel y sus amigos, ellos se negaron a asumir ese cambio que quería el rey Nabucodonosor. En esta mañana nosotros te estamos hablando de la identidad del reino de Dios. Porque el camino, la cobertura y la protección de Dios es para aquellos que toman la decisión. Es para aquellos que deciden, como dijo Josué, mi casa y yo serviremos a Jehová. En esta mañana nosotros te decimos que así como ese joven, que cuando le informaron que eran judíos y se había criado en una familia no judía, y que entró en un conflicto, porque él tenía la cultura no de su origen. En esta mañana yo te digo, en esta mañana Dios te ha traído este mensaje para que tú reconozcas y entiendas y conozcas la verdad y la verdad te haga libre. Que todos somos criaturas de Dios. Que el que hizo los cielos y la tierra y todo lo creado fue Dios. En consecuencia, nosotros nos debemos a Dios. Y si nos debemos a Dios, tenemos que servirle a Dios, tenemos que buscar de Dios, tenemos que adorar a Dios. Tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. El pasado 14 de febrero, el mundo secular celebraba, le han puesto varios nombres al Día del Amor, el Día de las Amistades. Pero la palabra dice que el primer proceso, el primer resultado, la primera fase del fruto del Espíritu es el amor. Pero dice la palabra que todas las cosas pasarán, pero el amor no pasará. Pero tú sabes por qué. Porque Dios es amor. Dios es principio y fin. Entonces, si Dios es amor y nosotros estamos llamados a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, y nosotros somos criaturas de Dios, lo menos que nosotros podemos hacer es
obedecer por amor a Dios, por gratitud a Dios, por reverencia a Dios, obedecer y apegarnos a la cultura de Dios, a la identidad que Dios, que el Padre nos ha dado. Esa identidad que entonces nos va a identificar como hijos del Creador, como hijos de Dios. Debemos buscar nuestra identidad. No estoy hablando con los cristianos evangélicos, con los cristianos, no, estoy hablando contigo. Porque tú eres una criatura de Dios. Dios te ha creado con un propósito. Pero si tú te detienes ahora y observa, ¿cuál es tu identidad? ¿Cuál es la vida que tú estás llevando? ¿Cuál es el sentido de tu vida? ¿Cuál es el objetivo de tu vida? ¿Estás viviendo una vida acorde a los principios y a lo estipulado, establecido en la palabra de Dios? Si no lo estás haciendo así, te estás distanciando de la identidad que está provista para ti a través de tu Creador. Y al perder la identidad es porque tú estás asumiendo una cultura diferente a la de Él. La cultura de Dios es la cultura del reino. Pero existe una contrapartida a esa cultura, que es la cultura del mundo, que se refleja a través de la obra de la carne. Pero en esta mañana, Dios te dice, todo me es lícito, mas todo no conviene. Estamos en el mundo y hay cosas que nosotros vemos, que nosotros hacemos, que nosotros entendemos, que con eso yo no le hago daño a nadie, pero son pecados. Y al constituirse y ser estipuladas como pecado, entonces te alejan de Dios, te desconectan de Dios. Y al desconectarte de Dios, al alejarte de Dios, entonces te acerca al mundo, te acerca al devorador, porque el que tiene la influencia a través de las emociones, a través de la carne, es Satanás. Señor lo reprenda. Y él lo que busca es devorar. Dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero es lo que utiliza el engaño, la falsedad, porque tan pronto te engaña y tú caes, pierde tu identidad, porque te aleja. Lo que te da la identidad es cuando tú te mantienes conectado y haces la voluntad y vive como Él, camina como Él. Por eso fue que Jesús nos dejó el legado. Aleluya. Por eso en esta mañana te decimos que nuestra identidad como creyentes exige que vivamos de manera diferente. En Cristo recibimos todos los beneficios de la adopción en la familia de Dios. Al vivir como ciudadanos del reino, no podemos escapar de nuestra verdadera identidad y propósito. A partir de nuestro llamado divino a través de Cristo, surge un llamado a ser como Él en todos los aspectos de nuestra vida. Somos llamados por Dios, un Dios santo, a ser santo. El ser santo significa vivir apartado. Aleluya. Necesitamos, al asumir el llamado, vivir como Él, caminar como Él, apartarnos para Él. Y dice que la santidad es cuando tú te apartas para el propósito, en obediencia a Dios. Eso es lo que nos da la identidad. El reino es de Dios. Porque nada por encima de Dios. Dios sobre todas las cosas. Por eso dice el texto, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Es necesario que comencemos a buscar en espíritu y en verdad el reino de Dios y su justicia. Buscar el reino de Dios y su justicia es vivir en obediencia. Buscar el reino de Dios y su justicia es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Nosotros veíamos el pasado 14, por doquier que pasábamos,
La gente con ropa roja, la vitrina de la tienda exhibiendo ropa roja, utensilios rojos, todo. Para aprovechar el día y comercializar y vender su producto. Pero yo te digo que el día de la amistad, el día del amor debe ser todos los días. Porque la palabra te dice, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Cuando ponemos en operación ese mandamiento, nosotros logramos asumir la identidad del reino. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, nuestro semejante como nosotros mismos, nosotros somos personas de bien, nosotros somos personas que amamos, nosotros somos personas que no dañamos, nosotros somos una persona que al contrario sufrimos el dolor de nuestro prójimo y gozamos la alegría de nuestro prójimo. Por eso es que esa característica te da la identidad, porque es un proceso divino, es un don de Dios. En esta mañana te decimos, a través de esta palabra, que el Rey ya viene. El Rey ya viene y por eso está llamando a que te vista de tu identidad. Porque Él viene a buscar el pueblo, Él viene a buscar su pueblo. Y Él se va a llevar el pueblo que esté identificado. Por eso dice la palabra que para entrar a la boda del Cordero debemos estar vestidos con un traje sin mancha y sin arruga. Ese traje sin mancha, sin arruga, es en el proceso de apartamiento, en el proceso de santificación, en el proceso de sumisión, es que lo vamos adquiriendo, porque nos vamos limpiando. Entonces, estáis preparados para cuando Él viene, porque el Rey ya viene. Y hay que estar preparado para poder entrar a la boda del Cordero. Aleluya. El carácter es también un reflejo de la obra del Espíritu Santo. Lo que somos lo determina la manera en que vivamos y expresemos nuestra fe en el diario vivir. Lo que somos, aleluya, nuestra identidad la determina cómo vivamos nosotros. Yo no puedo ser amoroso y reflejar odio en el diario vivir. Amén. Vamos a hacer una pausa para así cumplir con los procesos. Aleluya. Porque nosotros no podemos ser luz y en nuestro diario vivir reflejar la oscuridad. Nosotros no podemos ser sal y en nuestro diario vivir reflejar otra cosa. Nosotros no podemos ser hijos de Rey de Reyes y reflejar que somos otra cosa, porque al ser hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores, nosotros adquirimos por adopción un nivel, una investidura que nos inviste como príncipe, como sacerdote. Entonces nosotros en el diario vivir tenemos que vivir como eso, reflejar eso, y al reflejar eso se obtiene la proyección de Dios a través de nuestra vida, porque son dones de Dios. Nosotros somos el canal, nosotros somos el mecanismo, nosotros somos los testigos que Dios va a usar y que Dios tiene disponible, pero tenemos que ser vasija dispuesta, vasija de honra. Entonces, vea todos los días en danielconelpueblo.com y en justin.tv evangelizando. Lunes, Pastor Luis Fabián. Martes, Pastor Martínez.
miércoles con el pastor Jerónimo y en la tarde de 6 a 7 con la pastora Marillés, los jueves con la pastora Juana Martes, los viernes con el pastor Efraín